Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar nuevamente en otro de los talleres de la Escuela de Verano. A nombre de la Facultad de Educación les doy la más cordial bienvenida a el segundo día de la Escuela de Invierno. Recuerden que la Escuela de Verano son 4 jornadas. Este es el taller que termina la segunda jornada de esta escuela, que se prolonga para la próxima semana. Así que muy bienvenidos todos y todas. Gracias nuevamente por estar acá. Y ahora vamos a conversar sobre el rol de la danza en los procesos pedagógicos. Ese va a ser el tema con el que vamos a conversar esta tarde. Comentarles respecto a este taller. Bueno, tornar la mirada hacia la propia corporalidad ha sido un aspecto tensionado durante este periodo de pandemia, dando dando espacio hacia la posibilidad de instalar una mayor valoración de la educación corporal dentro de la escuela. Frente a esto, la danza en espacios educativos otorga posibilidades que van más allá del hecho de bailar. Desde la mirada consciente y constructora de sentidos y conocimiento e integrada a otras áreas, permite favorecer aprendizajes más complejos, potenciando la interdisciplinaridad y el desarrollo de las habilidades del siglo XXI, declaradas en el currículum de tercero o cuarto año medio bajo el alero de la UNESCO. Dichas perspectivas, vinculadas a procesos de práctica reflexiva, permiten volver a mirar la práctica pedagógica e incorporar otras propuestas que nutren la experiencia de nuestros niños, niñas y jóvenes, fomentando el bienestar socioemocional, una mayor comprensión respecto a la dimensión corporal en las interacciones pedagógicas entre profesores, profesoras y estudiantes. Este webinar se encuentra a cargo de Natalia Sánchez. Ella es profesora de danza de la Universidad Arcis, magíster en educación con mención en currículum escolar de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Integró el equipo de artes de de la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación, que diseñó las bases curriculares y los programas de estudio en el área de danza para tercer y cuarto año medio, y es actualmente docente de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de artes escénicas y coordinadora ACLE en el Colegio Parroquial San Miguel. Aquí tengo el agrado, el gusto de dejar a todos ustedes con Natalia Sánchez. Así que Natalia, te doy la palabra para que podamos conversar hoy día sobre arte, el rol de la danza en los procesos pedagógicos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a quienes se sintieron convocados a participar de este taller. Que, bueno, personalmente el tema de la danza y la vinculación con el ámbito educativo es lo que me ha movilizado en el último tiempo a poder estudiar e investigar por su importante relevancia que tiene dentro del desarrollo humano. Y hoy día lo que quiero es un poco compartir con ustedes algunos aspectos que son fundamentales y que de alguna manera dan cuenta cuál es el sustento que está detrás de la danza y su vinculación con la educación. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Qué sucede cuando bailo? ¿Qué es lo que me sucede cuando bailo? Y para iniciar esto, me gustaría hacerles una consulta a quienes están en este momento participando. Les voy a pedir que ingresen a Menti e ingresen ese código. Se los voy a colocar en el chat también. Y que respondan la pregunta que está puesta. Se lo voy a colocar acá en el chat. Es un arte. ¿Logran ver la pantalla? Que va apareciendo esta nube de poquitito. Una figura representativa, un medio de expresión, sentimientos, movimiento y expresión, relajación, un estilo de vida. Es un arte. Vamos a dar un par de minutitos más para ver si pueden, quienes no han participado aún, puedan sumarse a este Menti. Interpretar con el cuerpo vida, energía, liberación.
llegar a las personas. Interesante. Bueno, si de todas maneras, si quieren seguir registrando, mientras voy haciendo la presentación pueden hacerlo, porque después también vamos a ir viendo algunas comparaciones en relación a las distintas visiones que hay respecto a las concepciones que tenemos respecto de la danza. Cultura, ahí apareció cultura también. Expresión de sentimientos, una forma de conocerse. Muy bien, muchas gracias por eso. Entonces, voy a volver a la presentación. Y obviamente, si es danza, si es movimiento, yo les voy a pedir, vamos a hacer un ejercicio súper chiquitito, porque hay ciertos elementos que son fundantes dentro del proceso de la danza, sobre todo el proceso de aprendizaje, y que tienen que ver con la experiencia vivida. Por lo tanto, para lograr comprender, para poder como interiorizarnos y profundizar en elementos que son fundamentales, que son medulares dentro de esta vinculación entre danzas y procesos pedagógicos, y comprender el sustento que subyace desde una mirada, desde enfoques teóricos provenientes desde las ciencias cognitivas y desde la neurociencia y desde la fenomenología, necesito que vivamos por un momento, aunque van a ser 5 minutitos, un poco más, pero que tengamos una experiencia práctica chiquitita. Entonces, yo sé que lo van a hacer, la invitación no los puedo ver, no las puedo ver, pero la invitación es que de verdad permítanse, y se los digo muy en serio, de verdad permítanse, aunque sean 7 minutos, 10 minutos, por un momento, participar de una experiencia que es muy sensible, que no necesita un espacio grande. ¿Dónde están? Lo único que les pido es que estén de pie y que nos paremos un momento, ¿sí? Uno que está acostumbrado a estar sentado siempre, sobre todo en esta pandemia que nos ha tensionado a estar todo el rato sentadas frente a una pantalla haciendo clases, siempre en esta mirada muy expositiva. Cambiemos un poco la lógica. Entonces, les voy a pedir que se pongan de pie, suelten los brazos hacia un costado, cierren por un momento los ojos, solamente escuchen mi voz y las indicaciones que les voy a ir dando. Solo eso. Pónganse con una separación de las piernas que les quede cómodo, y con los ojos cerrados quiero que lleven su atención como si hicieran una mirada, se vieran desde adentro, hacia el apoyo de los pies en el piso. Solo eso. Apoyen los pies en el piso. Si están con zapatos, traten de sentir ese apoyo en el piso. Y vamos a ir haciendo un recorrido por el cuerpo como si hiciéramos un escáner corporal. Y desde los pies vamos a subir a los tobillos. Si necesito mover un poquitito los tobillos como para traerlos al presente y sentir los que están ahí, los puedo mover, pero con movimientos muy chiquititos, muy pequeños. Y desde los tobillos voy a seguir subiendo hacia mis rodillas. Lleven su atención hacia las rodillas. Y muevan un poquitito las rodillas si necesitan para traerlas al presente. Dejo las rodillas y sigo subiendo hacia la pelvis, hacia la cadera. Llevo mi atención hacia mi cadera. Y si necesito mover esa zona, una zona que es grande, que
está compuesta por varias articulaciones ahí, que es el centro de peso que nosotros le llamamos danza. Si necesito moverlo un poquitito, solo un poquitito para traerla al presente, lo hace. Y desde la pelvis vamos a seguir subiendo por la parte delantera del cuerpo, pasar por abdomen, pecho. Voy a llegar a seguir hacia el cuello, y desde el cuello me voy inmediatamente hacia los hombros. Y lleven su atención hacia sus hombros. Si necesitan movilizarlos para traerlos al presente, lo hacen. Y desde los hombros voy a bajar hacia mis codos. Yo voy a llevar mi atención hacia mis codos. Movilizo si necesito para traerlos al presente. Desde los codos voy a bajar hacia las muñecas. También las movilizo si es que necesito, solo para traerlas al presente, con movimientos muy chiquititos. Y desde las muñecas voy a bajar hacia las manos, hacia los dedos. Movilizo si necesito mis manos para traerlas al presente, para percibirlas, para sentirlas. Dejo las manos y voy a comenzar el camino de regreso pasando por las muñecas. De las muñecas me voy hacia los codos. De los codos me voy a ir hacia los hombros. De los hombros me voy a ir hacia el cuello. Y se van a llevar su atención como si se estuviesen mirando internamente la primera vértebra de su columna. Esa que está ahí, en relación con su cráneo. La primera cervical, la primera vértebra. Y como si estuviesen haciendo un recorrido interno, van a comenzar a ir con su atención, siempre con su atención bajando, vértebra por vértebra. Lleven su atención a cada una de las vértebras que componen su columna, hasta llegar a la última, incluso más allá del sacro, hasta llegar al coxis, ese último cachito que es parte también de nuestra columna. Y cuando haya llegado al coxis, me voy a devolver, voy a comenzar el camino de regreso subiendo por la columna vértebra por vértebra y voy a llegar hasta mi cabeza. Cuando llegue a mi cabeza voy a sentir que se alarga, que la parte más alta, que es la coronilla, se quiere pegar al techo. Y con esa sensación del alargarse van a abrir los ojos. Y quiero que donde estén miren el espacio en el que están. Miren el lugar donde están. Ese espacio que en este momento yo estoy habitando, que es su espacio, un espacio que ustedes en este momento están habitando, que lo están interviniendo con su cuerpo en un aquí y en una ahora. Intervienen ese espacio, están en relación con ese espacio. Y pensando en esta idea de intervenir el espacio, van a buscar la pausa, se coloca en una posición. Quiero que empiecen a mover sus manos y sus brazos. Muévanlo, movilícenlo. ¿Qué puedo hacer con mis brazos y con mis manos?
¿Qué posibilidades de movimiento puedo tener con mis manos y con mis brazos? Y a las manos y a los brazos le voy a agregar el torso. ¿Qué puedo hacer en relación brazos, torso? Cada uno, porque tenga sus propias maneras de movimiento. No necesitan hacer grandes movimientos, sino solamente aquellos que ustedes descubran. Y a eso le van a agregar todo el torso, incluyendo la cadera. Cada uno utilice. Solamente moviendo brazos, torso y cadera. Y la cabeza. Y ahora le agrego piernas. Y si necesitan se pueden desplazar por el espacio, pero muevan todo el cuerpo. Como cada uno y cada una quiera. Pueden ser movimientos muy chiquititos o movimientos grandes. Lo que necesiten. Busquen movimiento, busquen cada vez más. Eso, vamos. Confía que lo están haciendo. Y de poquitito vamos a dejar de mover las piernas. Solo cadera, torso, brazos y cabeza. Y voy a dejar de mover cadera, muevo solo torso, brazos, cabeza. Dejo de mover cabeza, brazos, torso. Dejo de mover torso, solo brazos. Y dejo brazos. Y suelta. Vuelve a cerrar los ojos. Inhala y exhala profundo. Vuelve a calmar la respiración. Y volvemos a sentarnos. Les dije que era cortito, así que espero que hayan podido hacerlo.
Ya. Vamos a seguir con la presentación. ¿Por qué es importante esto? Y esto es súper relevante comprenderlo porque cuando hablamos de danza, hablamos también de cuerpo. Y frente a eso, Merleau-Ponty, desde la fenomenología, nos plantea que nuestro cuerpo, como dice, es nuestro vehículo de ser en el mundo. Nosotros, nuestra existencia es corporal. Como dice Le Breton, nuestra condición humana es corporal. Y obviamente este cuerpo que manifiesta nuestra condición de humanidad está en interrelación con un medio, con un contexto, está en interrelación con la cultura, está en interrelación con la sociedad, y también está en interrelación con uno mismo, pero también con los otros. Y en ese sentido, nosotros a medida que comprendemos y nos situamos en esta mirada de tornar la importancia que tiene el cuerpo dentro de nuestra existencia, nos permite comprender también que nosotros construimos conocimiento a partir de nuestra corporalidad. En este campo perceptivo, donde estamos siempre oscilando entre ser y tener un cuerpo, porque por un lado, si bien somos cuerpo, también está la idea de percibirnos cuerpo, porque también estamos en esta relación dialógica entre nuestros procesos internos y los procesos externos, donde nos vinculamos con el entorno y con los otros. Por lo tanto, nosotros siempre estamos en esta dualidad de sentirnos y percibirnos cuerpo a través de nuestros esquemas perceptivos. Pero entonces, si uno lo piensa desde ese lugar, nuestro cuerpo está mediado por la cultura. Nuestras concepciones respecto a la noción de cuerpo que hay en la sociedad es un elemento cultural. Por eso que yo al principio les preguntaba qué es para ustedes danza, porque nosotros durante nuestro proceso de racionalización, de ir construyendo conocimiento y construyendo nuestra realidad, vamos también aprendiendo, obviamente, los componentes culturales de la sociedad, del espacio, del territorio en el que nos situamos. Seguramente, y acá como hay gente también de otros países, como Ecuador, por ejemplo, claramente las nociones respecto a la corporalidad son distintas. Por ejemplo, las formas de vincularnos con nuestro cuerpo también van a ser distintas, porque está mediado, ¿no? La cultura permea, y nosotros permeamos también la cultura. Frente a eso, obviamente, se da dentro de un ambiente social, y desde esa perspectiva nosotros construimos nuestra realidad de manera social. El aprendizaje es social, lo hacemos en vínculo con los otros y con nuestro contexto y con nuestro territorio. Entonces, y esto no es menor porque también es importante comprender y situarnos en comprender esta mirada respecto a la noción de corporalidad, comprender qué es para nosotros también, desde dónde nosotros nos situamos en esta relación de comprender qué es, por un lado, pero también cómo nos percibimos como cuerpo, porque desde la neurociencia, Antonio Damasio nos plantea que precisamente el cuerpo es una base de referencia para la mente. Es decir, que todos los procesos, antes de ser racionalizados, pasan por nuestra experiencia corporal. Y esto uno lo ve en los bebés. Porque hay gente que tiene... ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? Perdón. Ay. Entonces, desde esa perspectiva, comprender, o sea, volviendo al tema de los bebés, perdón, piensen en quienes tienen hijos, quienes han estado en interacciones con bebés, cómo aprenden, cómo van construyendo su mundo simbólico,
precisamente a través del cuerpo. No hay lenguaje todavía, no hay una verbalización. Por lo tanto, su forma de vínculo con el mundo es a través del cuerpo, a través de los estímulos a los cuales están constantemente experimentando respecto a los sentidos, cómo perciben, cómo sienten, los olores que hay en el ambiente, los colores que observan, lo que les llama la atención. Eso siempre desde esta mirada como perceptiva, de estos esquemas perceptivos que hay, y cómo los sentidos van aportando a eso. ¿Cómo sabemos nosotros que, por ejemplo, el hielo es frío o que el fuego quema? O ¿cómo sabemos que nosotros algo está frío, está caliente? Lo tocamos. Hay un campo sensorial, perceptivo que está ahí implícito. Y ese campo es el que nos va permitiendo comprender e ir construyendo conocimiento, vamos construyendo y relacionándonos con el mundo. Por lo tanto, en esta construcción de conocimiento siempre está mediada por la corporalidad, y donde en definitiva nosotros en la medida en que comprendemos y proyectamos nuestra propia imagen corporal, es también como nosotros proyectamos nuestra forma de pensar. Por lo tanto, el bienestar también tiene que ver con el bien pensar. En la medida que tenemos una imagen corporal que está construida de una manera sólida, eso va a incidir claramente en nuestras formas de cómo vamos a racionalizar los fenómenos que suceden. Por lo tanto, si uno lo piensa también desde la fenomenología, esto también tiene sentido, comprendiendo que la corporeidad, que este vínculo con los otros, también significa no solamente ser sí mismo, es también ser con otros, ser en el mundo, y no es algo pasivo, no es algo exclusivamente receptivo. Yo voy construyendo de una manera activa el conocimiento, soy un sujeto activo de ser y estar en el mundo. Por lo tanto, comprender esa componente social del territorio, del contexto que me otorga, es tremendamente fundamental, porque eso también incide en los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Acá todos parece que la mayoría somos profesores, entonces uno también va viendo cómo el contexto, cómo el entorno afecta el proceso de aprendizaje de nuestros niños y niñas. Que el capital cultural afecta el entorno, el contexto en donde está situado, los vínculos, y eso va aportando también en su construcción de realidad. Y esa construcción de realidad también va influyendo en su forma de mirar el mundo. Si hay más afecto, menos afecto, si hay mayor motivación, menos motivación, lo cual también se traduce en una manera de cómo nosotros vamos tomando el proceso de aprendizaje. Quiero que vean este video muy chiquitito, que es importante para que podamos situarnos también dentro de la importancia que tiene el tema de la corporalidad y cómo se vincula con los procesos cognitivos. This video is not about the art of physical theatre itself, but about embodied cognition and the importance of developing practical methodologies for the education of actors and dancers as future researchers. What is embodied cognition? Cognition is a faculty possessed by all living organisms through their physical structure with which we know reality, its environment, and the different types of interaction that we generate. Therefore, embodied cognition is something that is always happening in us as living beings that possesses a body. It is important to understand that cognition is not just something that happens to living beings like humans, as if cognition were the apex of knowledge of the human being, but is something that we share with all living beings. Cognition, according to Maturana and Varela, is the activity that involves the self-generation and self-perpetuation of living systems. In other words,
cognition is the very process of life. So when we begin to move our body in multiple ways, it enhances the ability to know ourselves in the dynamic interaction with our environment as cognitive entities incarnated in a body. That process opens up the possibility to much greater and more diverse experiential range, being also rich in possibilities to dynamic interactions and creativity. That is why embodied cognition is something that involves us deeply, because we are made of cognition and we are designed to know. We are made to know. Estamos hechos para conocer. Precisamente nosotros, si lo pensamos y tal como lo plantear, todos los seres vivos van construyendo conocimiento. También uno de los elementos fundantes que lo comparte también el teatro, que es el juego como forma de aprendizaje. Nosotros intuitiva y naturalmente, humanamente, aprendemos a través del juego. De hecho, estudios desde la biología, a través de Isabel Benker o Ragnar Benker, ellos han estudiado precisamente cómo el juego, la relación entre los primates, el juego de los primates y el juego de los humanos, y precisamente la forma de ir aprendiendo, de ir conociendo el mundo es a través del juego. La diferencia es que nosotros después vamos racionalizando los fenómenos que van sucediendo. Y es porque hay una conciencia que se desarrolla. Tema que también es importante que ustedes lo tengan ahí. Y esto no es menor porque cuando uno piensa la cognición, también está involucrada todas estas percepciones sensoriomotrices donde se vinculan elementos sensoriales y de acción, donde la acción es movimiento, el movimiento es cuerpo. La acción va vinculando y va generando las relaciones con el mundo, y por lo tanto se va involucrando con la cognición. Por lo tanto no podemos pensar, y ahí es cuando está el error de Descartes, como dice en el libro Antonio Damasio, es haber establecido esta disociación entre cuerpo y mente, porque finalmente nuestra unidad íntegra como seres humanos, la cognición, no está separada de nuestra condición corporal. Al contrario, una alimenta a la otra, pero donde la base, la referencia para racionalizar los fenómenos, está primero a través de la corporalidad. Ahora, ¿cómo se relacionan estos enfoques teóricos con la danza? ¿Qué tiene que ver todo esto de las ciencias cognitivas, de la neurociencia, de que estamos hechos para conocer, de cómo nosotros aprendemos, cómo conocemos y vamos construyendo conocimiento con la danza? La danza ha estado presente en la humanidad desde el inicio. La danza tiene esta mirada también ritual, donde ha sido una manifestación es una manifestación de nuestra humanidad, es la expresividad de nuestra forma más primitiva de ser, de nuestra condición humana. La danza es parte de nuestra historia, nos demuestra, nos devela como sujetos, como humanos que somos. Se vincula con lo ritual, con lo religioso, con lo divino, con lo mundano. Y piénsenlo, no sé, nosotros mismos, nuestras danzas tradicionales, las danzas tradicionales de quienes acá están conectados desde otros países. Pero si uno piensa en la esencia de la danza tradicional, tiene un carácter ritual, sea de congregación, sea de celebración, sea algo más religioso. Cuando bailamos, ¿qué nos sucede? Cuando tenemos ese momento de esos bailes sociales, que uno va a una fiesta o coloca música, ¿qué nos sucede cuando bailamos? ¿Con qué nos conectamos cuando bailamos? La danza es experiencia corporal. Su fundamento, el sustento de la danza es nuestra corporalidad, y va más allá de un tema de técnico, porque muchas veces uno piensa en danza, y inmediatamente lo asocia a estilos de danza, ballet, bailes latinos,
bailes folclóricos, danza moderna, danza contemporánea, reggaetón. Y uno siempre lo empieza como a encasillar en esos estilos, pero finalmente la danza es una experiencia corporal, y donde se establece esta relación precisamente dialógica e intencionada. Hay una relación intencionada tanto consigo mismo como con los otros. Y esa relación intencionada es porque hay una toma de conciencia. Uno de los elementos fundamentales dentro de la danza es la toma de conciencia del propio cuerpo, para yo entender que en mi acción, en mi movimiento, qué estoy moviendo y cómo lo estoy moviendo. Y yo comprendo que al movilizarme estoy movilizando todo, y en ese movimiento también me vinculo con otros. Es más, extrapolando un poco el tema de la danza, pensemos en nuestras interacciones con nuestros estudiantes. Pensemos en nuestras interacciones con los otros. Partamos más atrás todavía, con los otros. Las interacciones entre nosotros son corporales. Yo miro al otro y hago también una lectura del otro. Y en esa lectura del otro lo hago a partir ¿de qué? De la forma en que yo construí conocimiento, de mi realidad, porque mi realidad es muy distinta a las realidades de los 27 que estamos acá, 28 que estamos conectados. Y uno siempre va a mirar al otro obviamente desde cómo ha sido su historia de vida, de su biografía, y que es suya, es de ustedes, es su experiencia, que es lógico. Pero cómo también nosotros podemos ir tomando conciencia de ellos, haciéndonos cargo de nuestra propia corporalidad, y para poder desde ese lugar también mirar al otro, como dice Humberto Maturana, como un legítimo otro. La danza es expresión de cultura. No sé si les ha pasado que en las escuelas siempre hay alguna unidad, bueno, acá en Chile por lo menos solamente en septiembre se ve la unidad de danzas folclóricas. No sé si en Ecuador, por ejemplo, yo sé que en Perú tienen un currículum donde enseñan una asignatura más, danzas folclóricas, y que la tienen a lo largo de toda su trayectoria escolar. Acá se ve en septiembre. Pero, por ejemplo, acá en Chile, por lo menos lo que pasa es que existen estudiantes que dicen, no me interesa bailar, me carga, yo no quiero saber nada de la cueca, no quiero saber nada ni del huayno, ni del chocolate, ni nada. Pero el fin de semana o los días en las tardes se juntaban con sus amistades a bailar K-pop en la plaza. ¿Qué pasa ahí? Porque hay ¿qué sucede? Y eso tiene que ver con un sentido también de pertenencia, de identidad. Y eso también está vinculado a la motivación, a la afectividad. Y obviamente si hay afecto, esta dimensión afectiva que también es parte del proceso pedagógico. Por lo tanto, en la medida en que yo comprendo también la cultura y me sitúo en la cultura y entiendo dónde estoy, en qué territorio estoy, en el contexto en el que estoy, también voy a comprender el fenómeno social que está sucediendo, y cómo desde ese lugar yo también puedo considerarlo y comprenderlo dentro e integrarlo dentro de mis prácticas pedagógicas. La danza como una expresión de cultura que tiene que ver con una manifestación de un sentir, con la manifestación de una emocionalidad que está implícita y que es parte de nuestra vida, que es parte de nuestra existencia humana. Entonces, si uno lo piensa desde ese lugar, el tomar conciencia, yo tomo conciencia del otro, tomo conciencia del territorio, tomo conciencia del contexto. ¿Pero qué significa tomar conciencia? Para Damasio, que es un neurocientista, es un estado mental, pero que está mediado por los campos perceptivos, por la percepción que yo también tengo del otro, y se da en un conocimiento que se construye de manera propia e intransferible, y se basa también en la experiencia. Y donde están los sentidos involucrados. Yo siento y percibo mi entorno, yo siento y percibo los objetos que están en mi entorno. Por lo tanto, en la medida que yo me percibo, que yo me siento, voy tomando conciencia de mí mismo.
Y precisamente la danza tiene eso. Como les decía, es el sustento. La danza tiene esta mirada de comprendernos en cuanto cuerpo que somos, validarnos y visibilizarnos en tanto cuerpo que somos y ponerlo a disposición de aquello que yo quiero manifestar en mi humanidad, aquello que quiero expresar desde mi interioridad, una idea, un concepto, una emoción, una sensación, donde claramente está vinculada la dimensión emocional y afectiva y donde habita un tiempo y un espacio, un aquí y una ahora. Entonces, la danza precisamente reúne sentidos, percepción, emociones, conciencia, y que precisamente, tal como lo hemos hablado, son base fundamental para la construcción de conocimiento, y por lo tanto son fundantes dentro del proceso pedagógico. La danza transforma el cuerpo en instrumento del conocimiento, para el conocimiento y en conocimiento, a partir de nuestro campo de sensaciones. Entonces, como les decía, ¿cuál finalmente es la relación que tiene la danza con el proceso pedagógico? Primero, comprender que el aprendizaje siempre es social. Nosotros aprendemos con otros. Aprendizaje que se da a partir de la construcción de conocimiento, claramente, pero que finalmente el conocimiento es una experiencia encarnada. Yo vivo el aprendizaje, yo lo percibo, yo lo siento. Y ese aprendizaje, esa experiencia encarnada, y tal como lo hemos conversado, está mediada por nuestra corporeidad. Y cómo yo me doy cuenta de eso en la medida en que tomo conciencia. Que soy consciente de mí misma, de mí mismo, que soy consciente de mi entorno. Y eso claramente me permite también modular las emociones. Imagínense lo importante y lo maravilloso, yo creo que es un poco utópico, a veces lo pienso, pero creo que también es lo que me moviliza. ¿Cómo sería la sociedad mucho más empática? Como les decía, que mira al otro como un legítimo otro. Una frase que yo la encuentro maravillosa de Maturana. Mirar al otro como un legítimo otro. Y que los otros me miren a mí también legitimándome. Y eso también pasa por las emociones, y eso también pasa por la experiencia, por la realidad que hemos construido. Pero en la medida en que nosotros logramos comprendernos, tomar conciencia de nosotros mismos, nosotras mismas, también logramos comprender nuestras emociones, entendernos en nuestra emocionalidad. Nosotros somos seres emocionales. Nuestra condición humana, además de ser corporal, es también emocional. Y nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de la emoción? ¿En qué momento nos damos cuenta de nuestras emociones? Para Damasio, que tiene un libro que es bellísimo, El sentir de lo que sucede, precisamente plantea que desde neurológicamente, nosotros tomamos conciencia o comprendemos nuestras emociones a partir de la sensación. Nosotros sentimos nuestras emociones y ese sentir sucede a través del cuerpo. Yo cuando me siento triste, yo lo siento, lo percibo en el cuerpo y me doy cuenta también, yo estoy triste porque hay algo que sucedió corporalmente. Cuando estoy feliz también hay algo que sucedió corporalmente. Por lo tanto lo percibo, hay una afectividad que se percibe. Y eso obviamente, una de las maneras que puedo comprenderlo, puedo comprenderme en esta dimensión corporal y emocional afectiva, precisamente es a través de la danza, que son elementos, pilares fundamentales dentro del proceso de construcción de conocimiento desde la danza. En la danza yo me vinculo conmigo mismo y también me vinculo con mi emocionalidad. Por lo tanto, es un cuerpo que está
se percibe a sí mismo, pero que también está dentro de una sociedad. Hay un cuerpo social, porque yo me vinculo conmigo mismo, tomo conciencia conmigo, pero también, y en esta mirada de vincularme con el otro también, se genera este entramado social finalmente. Y por lo mismo es importante pensar que la danza no radica solo en la técnica, sino que en la experiencia. Porque en esa experiencia volvemos nuevamente a esta mirada social, de vínculo con los otros. Por lo tanto, y ahora lo llevamos al área más chica, a la escuela. Pensemos en la escuela. Nosotros, por lo menos acá en Chile, la danza está de manera general integrada principalmente a través de talleres extracurriculares, o sea, fuera del horario escolar. Recién el año 2020 se aprobaron las bases curriculares de danza para tercero y cuarto medio. La danza por primera vez pasa a ser asignatura. Por primera vez pasa a ser asignatura en Chile, porque antes estaba dentro del marco curricular de artes visuales. Perdón si me movilizo, que necesito sacar el cargador del computador. Por primera vez se integra, y como les decía, estaba dentro del área de artes visuales, pero no, como que no se visibilizaba. En el caso de teatro pasaba lo mismo. En cambio, el año 2020, por primera vez, aparece la danza como asignatura dentro del currículum nacional, al igual que teatro, y también ese mismo año se aprueban los programas de estudio para danza. Y además tenemos en Chile el núcleo de corporalidad y movimiento dentro de las bases curriculares de educación parvularia. Son los dos hitos donde está la danza presente dentro de nuestro currículum nacional. En educación parvularia y en los cursos terminales de la enseñanza media, del ciclo escolar. Entre medio, lo que hay está integrado con algunas unidades y algunas experiencias dentro del campo de educación física, por lo menos eso es lo que pasa en Chile. Por lo tanto, ¿cuál es finalmente la visibilización del cuerpo dentro de la educación? ¿Qué tan importante se considera el cuerpo dentro de la educación? Cuando finalmente es fundamental dentro de la generación del aprendizaje, y donde precisamente se vincula con las habilidades del siglo XXI, pensamiento crítico, creatividad, aparece solo. Si bien uno lo puede intencionar, también sucede. Pero la estandarización, las pruebas estandarizadas, esta mirada tradicional respecto a las formas de los procesos pedagógicos, la distribución en la sala, las mesas puestas en hileras mirándose la espalda del otro, donde no se genera una interacción social. Eso también te muestra un adiestramiento corporal. Hay una mirada detrás de la noción de cuerpo que hay también en la educación. Por lo tanto, ¿cómo percibimos nosotros socialmente? ¿No? ¿Cuál es la valoración cultural que le damos al cuerpo dentro del sistema escolar? Cuando finalmente el aprendizaje no es un proyecto intelectual, también es existencial. Permiso, me voy a poner aquí porque perdón. Me di cuenta que se me iba a acabar la batería. Entonces, y eso también tiene que ver con nosotros como docentes, en el caso de ustedes que son de otras áreas, ¿cuál es la valoración que ustedes le van a dar o la visibilización que le van a dar al cuerpo dentro del proceso pedagógico? Y cómo la danza puede ser
un área, una propuesta metodológica que precisamente aporte a eso, donde se pueda generar interdisciplina. ¿Cuánta relación hay entre la danza y la física, por ejemplo? ¿Cómo se puede relacionar la danza con la historia, con el lenguaje? ¿Cómo se pueden hacer estos cruces disciplinares para que los estudiantes logren comprender más complejamente el mundo, la realidad, donde puedan construir complejamente el conocimiento, de manera integrada, vinculante, y no segmentada o atomizada? ¿Cómo podemos darle mayor validez al cuerpo desde la propuesta de la danza en la educación? Y eso también pasa con los constructos que nosotros tenemos respecto a la noción de cuerpo en la sociedad, a la relación y la imagen que tenemos de nuestra propia corporalidad, a nuestro vínculo con el cuerpo y el movimiento. Por eso que yo también les pedí al principio que hiciéramos una práctica. Puede ser, y no en ningún caso tiene que ver con juzgar, en lo absoluto. Seguramente hubo gente, que algunos de aquí del grupo que participó, hizo la práctica, fabuloso, se los agradezco. Y puede ser que alguien haya preferido observar y no hacerla, y está bien, está bien. En ningún caso les voy a decir, debieron haberlo hecho, no, está bien. Y eso responde a cuál es la relación que nosotros tenemos con el movimiento y con la danza. Tiene que ver con los prejuicios. Muchas veces dicen, no, es que yo bailo mal. ¿Quién dice que baila mal? Si cada uno baila, cada uno tiene su propia danza, tienen que descubrirla. Cada uno tiene sus propias formas de movimiento, tienen que descubrirlas. Nadie baila igual a otros, todos tienen su propio sello, su identidad, porque responde a su propia biografía, a sus propias formas de comprender y de construir su realidad. Por lo tanto, que de repente uno les diga, hoy hagamos alguna práctica corporal, uno sienta como ese rechazo y diga, no, prefiero no participar, también responde a eso, porque algo ahí no ha aparecido, y es porque no hay una relación, porque nosotros hemos crecido desvinculados de nuestra propia corporalidad, en un sistema educativo donde hemos estado sentados, salvo para las clases de educación física, y quizás las de arte, donde hemos sido como una actitud más pasiva, receptora de contenidos y de un conocimiento, que quizás hay más de algún docente que también lo sé, y eso se valora muchísimo, que rompe con ese esquema y se generan discusiones adentro de la sala donde se pueden mirar, que eso también es importante, el mirarse, pero pensemos en cómo nosotros aprendimos, en cómo fue nuestro proceso de crecimiento hasta llegar a la adultez, y qué tan presente estuvo el cuerpo dentro de ese proceso. Por lo tanto, la invitación es a repensar la escuela, valorando y visibilizando el rol que tiene, en este caso, la danza en los procesos pedagógicos, como una experiencia encarnada que construye conocimiento de manera tanto individual como social, dando lugar precisamente a algo que, por lo menos para mí, encuentro tan relevante, que es dar el lugar a la danza dentro de la educación. Y pensar que la danza no es solo esto, no es solo posturas, técnicas, estilos, sino que la danza es libertad, es expresión, es cultura, es la manifestación de nuestra humanidad, es la manifestación de nuestra interioridad y exterioridad, es la manifestación de nuestra dimensión corporal, sensorial, emotiva, afectiva, y donde cada uno y cada una de nosotros tiene cabida, porque es súper, en ese sentido, es muy democrática. Todos podemos bailar, y no es que alguien baile mejor o peor, simplemente es tu danza. Y eso tiene ese valor, tiene un valor pedagógico también, que es muy inclusivo. No se discrimina, cada uno tiene sus propias maneras de moverse. Entonces, a partir de todo lo que les he compartido en esta presentación, les voy a volver a colocar el Menti. Les vuelvo a preguntar, ¿qué es para ustedes la
la danza. Voy a tomar el link, voy a dejar de compartir. Y voy a mandárselos por el chat. Ahí está el nuevo Menti, para que puedan ingresar. No sé si lograron ingresar. Les vuelvo a enviar. Aquí está. Les vuelvo a enviar para que puedan, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es para ustedes la danza? No sé si lograron ingresar. Antes de volver de abrir la palabra para que discutamos respecto al tema. Uy, no me aparecen que han registrado preguntas. Han puesto que... No sé si... Valento, sí. Ay, sí, porque me parece que no han ingresado respuestas. Ahora sí, pueden registrarlo para poder avanzar un poco más. También les dejo la palabra abierta. Ahí está, es un modo de vivir, un medio de expresar nuestras emociones. Lenguaje, un medio para expresar. Volvemos a ir. De todas maneras, si alguien quiere hacerlo de manera, abrir el micrófono y compartir la experiencia, también puede hacerlo. Si alguien quiere comentar lo que fue hacer la práctica de movimiento, y si le hizo sentido también el tener esa vivencia, porque la danza es mucho de vivirla, hay que hacerla, hay que sentirla, hay que vivirla para poder entenderla también. Y no necesariamente la danza pasa por aprenderse como una coreografía, sino que va mucho más allá.
y vincularnos con nuestra propia corporalidad y hacernos conscientes de ella. Conocimiento, una forma de aprendizaje, una expresión comunidad, una sensación vivida, un vínculo con uno mismo. Es un modo de vivir. Volvemos. Autoconocimiento. Perfecto. Súper. Bueno, ahora dejo palabras para preguntar, comentarios, reclamos, ideas, algo que les haya resonado, que quisieran compartir, comentar. Sí, Natalia, tenemos una pregunta en el chat. Ujú. Se refiere a el método que se puede aplicar para implantar danza en estudiantes que no estaban familiarizados con ella, que sea la primera aproximación a la danza. ¿Cuál sería la forma? Sí. La primera aproximación. Voy a compartir también un poco también mi experiencia. Yo trabajo mucho con gente que no tiene formación en danza, ¿sí? De hecho, con los que más trabajo son gente no entrenada, que se le llama. Lo primero que parto como para entender es poder... hay dos elementos que son importantes. Por un lado, que puedan explorar de manera espontánea el movimiento, donde vayan entendiendo y haciendo una relación, primero entendiendo cuál es el movimiento, por ejemplo, de un todo del cuerpo, de las partes del cuerpo, qué posibilidades tengo de movimiento, donde cada una vaya descubriéndolo, por un lado. Pero por otro lado, que también es importante que si uno le da mucho énfasis a la improvisación o solo a la exploración, que es muy importante, pero también también se aprende por imitación. Y cuando hay espacios donde, por ejemplo, estudiantes, va a depender mucho de la edad, porque por ejemplo hay estudiantes que ya están niveles de secundaria, si uno por ejemplo, les intenciona solo propuestas desde la improvisación o la exploración, seguramente van a mirar y decir, ya, ¿y en qué momento bailamos? Porque como le decía, está esa mirada y esa construcción respecto a como la coreografía. Y ahí es interesante también empezar a llevar a cabo un proceso de enseñanza quizás de ciertos fraseos de movimiento que tengan obviamente una intencionalidad detrás, porque también va a estar vinculado al propósito. ¿Cuál es el propósito que quiero lograr con este grupo? Yo les voy a enseñar danza ¿para qué? ¿Cuál es la idea? Y una vez que entendiendo esa idea y teniendo muy claro ese propósito, puedo relacionarlo, por ejemplo, si tengo un tiempo muy específico y quiero llegar a que puedan, por ejemplo, crear sus propias coreografías, por darles un ejemplo, claramente hay que llevarlos por ese camino de la imitación, donde puedan entender cómo se estructura una frase de movimiento y para que también darles como un bagaje de movimientos y que se sientan en la confianza. Y eso va precisamente por un tema de confianza, porque, como les decía, si uno se va mucho solo en la exploración y la improvisación, seguramente va a haber un momento en que van a decir, ya, ¿y qué más? En cambio, al darles como introducirlos en secuencias de movimiento danzado, se les va a integrar como un repertorio de movimiento, por decirlo de una forma, que les va a permitir tomar confianza. Acá es fundamental que se sientan en confianza. Y esa secuencia de movimiento no tiene que ser necesariamente tan directiva, como ya, paso 4 para allá, 4 para allá, 4 para arriba y 4 para abajo. También puede ser desde el juego, cómo yo puedo ir integrando el juego dentro de ese proceso de secuencia de aprendizaje, de secuencia de movimiento. Y eso, obviamente, vinculado a esta mirada también de la exploración, para que descubran su propio lenguaje corporal, para que descubran cómo se mueven y desde dónde se están movilizando.
para grupos que están obviamente más iniciales, ¿sí? Pero siempre traten como esta relación entre la exploración, la imitación y sobre todo generar un ambiente motivante y de confianza. Pero como les decía, muy importante entender cuál es el propósito, qué es lo que quiero lograr con ese grupo. Uh-huh. Sí. Santiago. A propósito de lo mismo, preguntaban si hay algún ritmo que sea más factible de utilizar en ese primer acercamiento. Es que los ritmos va a depender mucho es que depende mucho del contexto y del territorio, porque uno no, esto al igual que todo proceso pedagógico no hay receta, solamente uno cuando hace clases, lo primero que hay que, un elemento fundamental es entender el contexto en el que estás, porque el aprendizaje es situado. Al entender que el aprendizaje es situado, obviamente yo veo a mis estudiantes, veo sus intereses, y yo creo que es importante también valorar los intereses que tengan ese grupo de estudiantes, ¿sí? Y desde esa perspectiva poder, por ejemplo, preguntarles y co-construir el espacio del ambiente de aprendizaje. Y eso tiene que ver con hacer un ambiente que sea más responsivo también, en este andamiaje de conocimiento. Y como en ese sentido, por ejemplo, uno les puede integrar y preguntar, oye, busquemos, a mí me gusta este estilo, o yo les quiero proponer este estilo. No sé, no nos llama la atención, perfecto. ¿Qué propuestas tienen ustedes? ¿Y cómo pueden empezar a combinar esas propuestas? Porque es más que nada para no encasillarlos en un estilo, a menos que, por ejemplo, si ustedes van a enseñar tango, claramente van a tener que hacerlo con música de tango, o a menos que quieran innovar en eso y ocupar otro estilo, por ejemplo, y vincularlo. Pero va a depender mucho del contexto y los intereses del grupo, como en la idea, ¿sí? Sí, tenemos espacio para una pregunta y tiene también pedida la palabra Rubén. Rubén, solamente, bueno, te formulo la pregunta y después le damos la palabra a Rubén. Pregunta Francisca Reyes, ¿cómo se comenzaría a integrar la danza a los niveles de educación parvularia? Maravilloso. Yo hago clase en educación parvularia acá en la universidad, así que tú sabes, Francisca, ¿eres educadora de párvulo, profesora de danza? Bueno, en educación parvularia está el núcleo corporalidad y movimiento, y precisamente el fundamento que tiene ese núcleo tiene que ver con la toma de conciencia del propio cuerpo y la interrelación. Y ojo, que ese núcleo corporalidad y movimiento se vincula con los otros ámbitos de aprendizaje, ¿sí? Pero no es que uno ocupe el movimiento para mejorar el pensamiento matemático, para mejorar el lenguaje, sino que cómo se puede generar esta articulación, esta vinculación entre las áreas. Una de las cosas maravillosas que tiene la educación parvularia es que los niños y las niñas tú les dices, tírense al piso, se tiran, corren, saltan, como no hay un prejuicio, a diferencia de uno como adulto, que sí los tiene los prejuicios y dice, no, es que yo no lo voy a hacer, no, es que prefiero no hacerlo, no, me da vergüenza, no, es que soy muy tieso. Los niños y las niñas no tienen eso. Obviamente, haz con ellos juegos corporales, por ejemplo, relaciones, no sé, algo que hacía mucho con los niños y con las niñas era los niveles espaciales, alto, medio, alto es cuando uno está de pie, medio es cuando flectas las piernas y tienes las manos apoyadas en el piso, y el nivel bajo, que es el piso. Y yo les decía, bailemos, en los 3 niveles, y era fantástico, porque yo les colocaba una música que les gustara, así como pensando un poco en el repertorio que les pudiese interesar, y les decía, vámonos al nivel bajo, y estaban mucho rato, bailaban de manera espontánea. Los niños son muy espontáneos, por lo tanto, aprovechar esa espontaneidad es fundamental. Hacerlos improvisar, explorar, que se junten con otros, que hagan diálogos corporales entre uno y otro a través de una idea o sin ninguna idea, porque ellos la tienen ya en su juego simbólico. Ellos construyen también el juego, y ojo, el juego es acción, y si hay acción es movimiento, y uno lo puede también
tomar como recurso y vincularlo también con elementos de la danza. Así que la invitación es que permíteles, Francisca, como explorar, improvisar, niveles en la espacialidad, con objetos, con texturas, con olores, que esas sensaciones las puedan traducir al movimiento. Y se puede, y lo hacen. Te lo doy por seguro, con recursos musicales, visuales, auditivos, sensoriales. Muchas gracias, Natalia. Teníamos pedida la palabra, no sé si la pregunta fue respondida. Ahí nos comenta, porque había una mano levantada, pero la bajaron. Bueno, sí, maestro. ¿Me escucha? Sí, por Sí, supuesto, te escuchamos. Maestra, un saludo desde Yucatán, México. Me llama la atención el hecho de cómo usted maneja de la danza. Realmente aquí en México nosotros tenemos un programa, un planteamiento hablando de educación básica, donde a nivel secundaria, pues clasificaron los podríamos decirle estilos: la danza folclórica prehispánica en primer año, la danza, los bailes regionales para segundo grado y los bailes populares para tercer grado. Esto, digamos que de cierta manera es algo complicado porque pues para la adolescencia pues no a todos les gusta bailar, ¿no? Y realmente el implementar danza en educación básica sí es algo complejo para muchos, y pues realmente me gustaría saber si ustedes manejan algún programa en específico y si se basan en algún proceso metodológico. Por ejemplo, aquí el plan de estudio está muy basado con Rudolf von Laban y la kinesfera del movimiento, realmente. Entonces, no sé si ustedes tienen o usted diseña su propio programa para manejarlo en educación básica. Sí, nosotros acá en Chile no hay programas de danza para educación básica. No, no existe. Solamente hay algunas unidades como de que en educación física así ni siquiera es unidad, es un contenido que si es que el profesor decide implementarlo, lo hace, porque si no, no. Y tiene que ver con tener experiencia en danza moderna, o en danza, o en distintas danzas, y ponen así como entre paréntesis como algunos estilos. Y está la que habitualmente está vinculado a la unidad la unidad se vincula a septiembre, que es cuando nosotros tenemos la celebración del 18 de septiembre, como la independencia de Chile, así como cuando se hace la fiesta tradicional. En ese periodo, que solo septiembre, se enseña danza folclórica en los cursos, y ahí va a depender mucho el profesor de educación física, si es que lo enseña, no, pero eso va desde cada uno, o sea, y de hecho, por ejemplo, en mi caso, cuando hago clases de enseñanza básica, yo diseño mi propuesta, porque además yo la hago mucho desde la danza contemporánea, no la hago desde la danza tradicional, porque eso ya se ven en otra área, y aparte que yo hago clases en básica una vez a la semana, 2 horas. Esa es mi condición en definitiva de enseñanza de danza en la enseñanza básica. En enseñanza media no cambia mucho, es lo mismo. Y aparte que el diseño que hay del currículum nacional, que solo para los últimos 2 años de la secundaria acá en Chile, tiene una mirada mucho más sensible, más que enmarcada en un estilo de algún estilo o técnica en específico, se vincula más hacia la experiencia sensible de la corporalidad, y en cierto modo tiene una línea un poco más abierta, o sea, no están enfocado en un estilo en específico. Pero sí, en México tienen un programa que, claro, que
donde hay una valoración también, una mirada distinta respecto a las danzas tradicionales, las danzas folclóricas, que lo que decía que pasaba también en Perú, situación que acá en Chile nosotros no la tenemos en realidad. Así que como que cada uno finalmente hace su propia forma, su propia metodología. Claro, el tema de las cualidades de movimiento o todo lo que tiene que ver con la eukinética desde la teoría de Laban es un aporte efectivamente, pero uno también lo puede abordar desde otras perspectivas y aprender mucho, va a depender mucho del contexto y del grupo de estudiantes con el que esté. Vuelvo a repetir lo que había dicho algo, el aprendizaje situado. Entonces, como aprende un grupo de estudiantes, va a ser muy distinto a la forma que aprenden otros. Y es más, en un mismo colegio, el mismo grupo va a aprender en un año de una manera, y el otro grupo, o cuando avancen un par de años más, posiblemente van a aprender de otra manera. Eso. Gracias, muchas gracias Natalia. Evidentemente todos coincidimos que estamos muy al debe en esta área, a lo menos en Chile, y esto también nos ayuda a conocer la realidad de colegas de otros países. Tenemos pedida la palabra Henry, y esa sería la última intervención porque ya, ya nos pilló la hora. Así que, colega, tiene... Bueno, con todos, buenas noches, un gusto. Creo que el problema que tenemos todos, no solo en Chile, México, sino acá también en Ecuador, desde luego, saludos desde Quito, Ecuador, es el problema de cómo está plasmada la danza dentro del currículum pedagógico que nos proveen los ministerios de educación, ya que acá en Ecuador, la danza no es muy valorada. Realmente yéndonos a la práctica de la danza a nivel ya de grupos, hay un escaso llamado para los varones. Las señoritas, las damas, las mujercitas son quienes más empeño le ponen a la danza. Y esto creo que viene, como digo, y vuelvo a repetir, porque en el currículum de cultura física, de educación física, nos limitan mucho los ritmos. Por eso consultaba yo con qué ritmos se puede iniciar la enseñanza de la danza en los estudiantes, especialmente de años superiores, hablemos en edades de unos 14 años, 15 años, al cual tenemos un poco de freno o de rechazo por parte de los estudiantes al ver nuestras danzas tradicionales. Al igual que lo mencionaba la maestra Natalia, la danza tradicional no es muy bien acogida por los jóvenes. Ahora hay más tendencia a lo externo, al pop, al reggaetón, al trap, a este tipo de ritmos, los cuales nos limitan bastante. Gracias por tu comentario. Efectivamente, yo creo que es un fenómeno, yo creo que, no sé si a nivel mundial, pero sí se da en muchos países, no solamente acá en Chile, en otros también. De hecho, hay países que tienen diseño curricular desde la educación primaria y para todo el ciclo escolar, pero aún así no se implementa, porque va a depender también de las voluntades y de los territorios, si es que lo quieren implementar o no. Por ejemplo, yo consulté el currículum de la provincia de Buenos Aires de danza, que es precioso, pero no hay todavía datos respecto a la implementación, porque no ha habido mucha implementación de ese diseño curricular. Y frente a eso, entender también el currículum como una construcción social, de una selección cultural, de elementos que están mediados también por aspectos económicos, ideológicos, políticos. O sea, también uno mira la jerarquización de los saberes, cuáles son
los saberes que importan más. Habitualmente siempre está vinculado al lenguaje, la matemática, en algunos casos la ciencia, ahora está entrando acá en Chile el inglés. Y es porque hay una lógica a nivel una lógica ideológica respecto a cuáles son aquellas áreas que son más importantes para el desarrollo social, para en definitiva el futuro ciudadano, donde áreas artísticas han quedado totalmente relegadas, no solamente en el caso de la danza, también en el teatro, la música, las artes visuales, que poco a poco incluso han ido un poco descendiendo en ese sentido. Y frente a lo que pasa respecto a las danzas tradicionales, las danzas folclóricas, claramente en este vínculo como globalizado de acceso a la información, donde lo inmediato es muy válido, como que quieren que todo sea, y también tiene que ser como todo inmediato, porque también culturalmente nuestros jóvenes se están vinculando con experiencias que son externas y no con las internas. ¿Qué sucede culturalmente? Que en vez de enraizarnos en nuestra cultura, nuestros estudiantes se están desenraizando y están buscando otros intereses. Yo creo que ese fenómeno cultural también es digno de estudio. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel social y cultural? Que hay una relación, que hay un desapego finalmente de las tradiciones, y donde finalmente donde en este caso la danza claramente se ve perjudicada frente a eso en el sentido de las danzas tradicionales. Lo que tú decías de Ecuador es lo que pasa en Chile. Acá los chiquillos es como toca la unidad de folclore y es como, oh, no quiero. Es como, tengo que bailar, tengo que hacerlo. Y en el caso del ingreso de hombres o mujeres, que de repente también es un tema cultural basado en los estereotipos, y en que de alguna manera hay una construcción cultural respecto a ciertas nociones que están relacionadas a que aquellos hombres que estudian danza, que son absurdas claramente, ¿sí? Todos podemos bailar, como les decía. Entonces nos vamos dando cuenta que efectivamente las realidades de lo que pasa en Chile no es muy distinto a lo que pasa en los otros lugares, así que nos acompañamos, colegas, en ese sentido, y esperamos que en algún momento exista esta valoración y esta visibilización de la corporalidad a través de la danza en la educación. Bueno, creo interpretar a todos y a todas al darle nuestros agradecimientos a Natalia. Ha sido una conversación muy clarificadora. Nos ha permitido conocer la realidad y por intermedio de los colegas, tanto de México como de Ecuador, también conocer las realidades que ellos viven. Natalia ahí nos está dejando su correo, le habían consultado para poder contactarla. Así que vamos a finalizar esta intervención. Natalia, no sé si te gustaría dar algunas palabras de cierre, de finalización, ya para agradecer también a los colegas por haber permanecido hasta esta hora en un grupo bien numeroso. Sí, muchas gracias por su participación, por haberme escuchado. Espero que haya sido también interesante lo que les compartí respecto a lo que subyace también, lo importante que es la danza, y compartirles mi visión también de por qué yo valoro tanto la danza dentro de la educación. Y también la invitación es a repensar la escuela conjuntamente, como Facultad de Educación también, la universidad, y pues cómo podríamos sentarnos y repensar la escuela también para que tenga una mirada distinta, para que la formación inicial docente también sea distinta, y que se vuelva a mirar también la danza desde otro lugar. Hace tiempo atrás la universidad tenía la carrera de danza, tuvieron que cerrarla, pero cómo sería interesante también involucrarla en estos otros espacios que tienen que ver con la educación y que es tan importante. Es un camino que quizás es un poco utópico, pero creo que las artes, la danza, el teatro, la música y las artes visuales pueden cambiar nuestra sociedad. Bueno, sin lugar a dudas, la experiencia pandémica nos ha señalado muchos caminos nuevos en los que hay que explorar, en los que hay que desarrollar, y si hemos tenido esta conversación es precisamente porque como Facultad de Educación, como equipo coordinador de este evento, estamos muy preocupados y atentos a todas estas nuevas líneas que son necesarias de incorporar, de reflexionar y de mirar, también de remirar
no solo en la escuela, sino que, como decía muy bien Natalia, la formación inicial docente, que es nuestra principal preocupación. Así que muchas gracias. Y agradecerles a ustedes también por esto. Qué bueno que ustedes estén tocando estas temáticas. De verdad, como universidad, los felicito porque estén abriendo estos espacios para poder compartir con nuestros colegas también estas miradas que son distintas, pero también son súper importantes. Así que de verdad, a ustedes como universidad los felicito y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, reiterar los agradecimientos a Natalia y no les digo solo hasta pronto porque nos volvemos a encontrar la próxima semana.